Aló, aló, aló. Ahora sí, ¿me escucha? Sí. Ya, eran las pilas, ya la cambié. Esperemos unos momentos que venga el profesor. Ya también les pasé el material. Ahora sí, ¿me escuchan? Hola, hola, ¿están ahí? ¿Sí? Ok, muy bien. Primera pregunta, creo que las dos preguntas, las primeras, tienen que ver con el texto. A ver, dice, los diferentes lenguajes, comparados unos con otros, ponen en evidencia que con las palabras jamás se llega a la verdad. ¿Ok? Ni a una expresión adecuada, pues en caso contrario no habría tantos lenguajes. La cosa en sí, recuerden, significa esencia. ¿Ya? Kant hablaba de la cosa en sí, de la esencia, de la realidad, y de la cosa para mí, que era la apariencia. Eso sería justamente la verdad pura, sin consecuencias. Es totalmente inalcanzable, dice. Eso no se puede conocer y no es deseable en absoluto para el creador del lenguaje. Este se limita a designar las relaciones de las cosas con respecto a los hombres y para expresarlas apela a las metáforas más audaces. Creemos saber algo de las cosas mismas cuando hablamos de árboles, de colores, de nieves, de flores, y no poseemos, sin embargo, más que metáforas de las cosas que no corresponden en absoluto a las esencias primitivas. Muy bien, sobre verdad y mentira en sentido extramoral. Es un texto de Nietzsche, es un texto póstumo, ¿ya? Sobre verdad y mentira en sentido extramoral. Tiene que ver con el concepto o la idea de verdad en Nietzsche, tiene que ver con el lenguaje, con el conocimiento, ¿ya? ¿Qué se puede inferir a partir del texto? ¿Qué opinas? A. Es preciso postular un lenguaje de alcance universal. Un lenguaje de alcance universal. Eso nos está proponiendo el autor. ¿Podemos extraer esa consecuencia? No. ¿Un lenguaje de alcance universal? El texto describe una pluralidad de lenguajes, de usos o juegos de lenguaje. El lenguaje común debe reemplazarse por uno formal. El texto me está, proponiendo un lenguaje simbólico, formalizado, como el de la lógica y la matemática, que debe reemplazar al lenguaje natural, al lenguaje ordinario. No. La verdad solo tiene un carácter metafórico y arbitrario. Podría ser ese. Los límites del lenguaje ocurren por la falta de audacia. Audacia, límite del lenguaje, que no tiene nada que ver. La verdad se logró por correspondencia. Esa es una tesis aristotélica. La verdad por correspondencia, es la teoría de Aristóteles de la verdad. Nietzsche no está de acuerdo con Aristóteles en relación a la verdad. O sea, la pregunta número uno, la número uno, tiene que ver con la verdad en Nietzsche. ¿Ok?
tiene que ver con la verdad. La verdad. ¿Qué es lo que sostiene Nietzsche sobre la verdad? Nietzsche dice muchas cosas sobre la verdad y vamos a asociar el concepto de verdad con el concepto de voluntad. ¿Ya? La voluntad de verdad o la voluntad de poder que establece o impone una verdad a los hombres débiles. O sea, para Nietzsche son los hombres fuertes, ¿ya? Los hombres más fuertes, más aptos, aquellos que imponen su voluntad de poder, que no es otra cosa que la voluntad de verdad o de saber, a los hombres débiles. ¿Ok? Entonces, eso significa que la verdad es una construcción, la verdad es convencional, la inventaron algunos hombres fuertes. ¿Ok? La verdad, en el fondo, es una mentira colectiva, dice Nietzsche. ¿Ok? Entonces, el hombre puede creer que ha alcanzado la verdad, pero es falso, no es cierto. ¿Ok? Entonces, la verdad es una mentira colectiva que la imponen los hombres más fuertes. Imponen su voluntad. ¿Ya? Imponen su voluntad de poder y de verdad. O sea, unos hombres fuertes imponen su voluntad de poder y verdad. Entonces, la verdad es aquello que los hombres fuertes dicen que es la verdad. ¿Ya? Imponen su voluntad de poder o imponen su verdad a los débiles. Así vamos a poner. Su voluntad, entre paréntesis, su verdad, ¿a quiénes se lo imponen? A los débiles. La verdad es una convención, es convencional y por supuesto que es arbitraria. Por tanto, si es convencional y arbitraria, la verdad es relativa a cada grupo o individuo de hombres fuertes. Es relativa. La verdad sería algo relativo. ¿Okay? La verdad sería, en otras palabras, una interpretación. Nietzsche dice, no hay hechos, solo interpretaciones. O sea, aquello que consideramos verdadero es una interpretación entre otras interpretaciones. Es una interpretación. ¿Ok? No olviden que para Nietzsche no hay hechos. Todo es interpretación.
Todo es interpretación. ¿Ok? Entonces se entiende esto de la mentira colectiva, ¿no? O sea, alguien inventa algo y se lo hace creer a los demás. Y tiene la posibilidad de que los demás le crean porque este individuo es fuerte, es más inteligente, fuerte, porque destaca frente a los demás. Y los demás que son menos inteligentes, débiles, crédulos, pues le van a creer, van a aceptar la mentira que él ha inventado. Y de esa manera la mentira se vuelve colectiva. En consecuencia, la verdad es eso. Ok. Entonces, ¿cuál sería la clave? Habla, ¿estás ahí? ¿No me escuchan? ¿O sí? ¿Me escuchan o no me escuchan? Sí. ¿Y por qué no hablan? Están calladitos. ¿Cuántos están conectados? 38, ya. Yo imagino que ustedes deben estar, algunos almorzando, deben estar comiendo, otros ya almorzaron, deben estar en su sofá o en su cama, o de repente en la sala, sentados, o acostados, quién sabe, como no los podemos ver, puede ser que estén acostados en su sofá o en su cama, y de seguro están con un poco de sueño. Imagino que están somnolientos, un poquito de sueño, ¿no? De cansancio, etcétera. Okay. Número 1, ¿cuál sería la clave? No escucho. O escribe al chat, escribe. La D. La D, la C, la D. Los límites del lenguaje ocurren por falta de la audacia. No, la audacia no tiene nada que ver aquí. Los límites del lenguaje tampoco es un distractor. La clave sería la C, casa. ¿Ok? ¿Se entiende por qué es la C? ¿Sí? ¿Entendieron o no entendieron? Sí, profesor. ¿Seguros? Esta concepción de la verdad no es científica, obviamente no lo es. Un científico no diría esto. Nietzsche no fue un científico, no está de acuerdo con Aristóteles, con su teoría de la correspondencia, porque la ciencia se basa en esa teoría para establecer la verdad, en la teoría de la correspondencia aristotélica. ¿Ok? Bien, ojo, este tipo de preguntas han venido en examen de admisión de San Marcos. Incluso creo que esta pregunta es una pregunta de examen de admisión, aunque no aparece la fecha. Nietzsche está en contra de la teoría de la correspondencia. ¿Ok? Número 2. ¿Cuál será la clave? Una de las consecuencias del enfoque de Nietzsche, ¿cuál sería? En relación al lenguaje. Habla.
¿La D? Rosario, Isabel, Valerie, Paula, ¿están seguras que la D? Sí, correcto. Profesor, le preguntan por qué la 2 no puede ser la A. La A no puede ser porque si leemos atentamente el texto, lo que Nietzsche está afirmando es que la pluralidad de lenguajes, los diferentes lenguajes, usos o juegos de lenguaje, es sinónimo de confusión, es sinónimo de arbitrariedad, es sinónimo de una pluralidad de significados. No se entiende como sinónimo de riqueza y de amplitud conceptual. Por el contrario, esa diversidad de lenguajes lo que crea es una confusión acerca de qué realmente son las cosas. Se podría pensar que la pluralidad de lenguajes podría ser positivo o enriquecedor en la comprensión de las cosas o del mundo, pero para Nietzsche no lo es todo lo contrario. Lo que va a crear es una confusión, ¿ya? Puede crear en nosotros la sensación de que efectivamente conocemos la verdad, pero es falso, no conocemos la verdad. No conocemos la verdad en tanto la captación de la esencia de las cosas. Y esto también está asociado a la crítica de Nietzsche a la metafísica, porque hablar de la cosa en sí, que la verdad sea la cosa en sí, conocer esa cosa en sí, eso es metafísico. Hablar de la cosa en sí, hablar de esencias, Nietzsche es un antimetafísico, ¿entiendes? Entonces, la diversidad lingüística no es algo positivo, es algo negativo más bien. Confunde, crea o genera toda una confusión. ¿Ok? Una confusión. Esto está relacionado con algo que un filósofo posmoderno había planteado en un libro. ¿Ok? Ese libro se titula La sociedad transparente. Así se titula el libro, La sociedad transparente. ¿Ok? Ese libro, ahorita no recuerdo con exactitud quién es el autor. Pudo haber sido Bátimo, creo que es un libro de Gianni Bátimo o de Lyotard, si no me equivoco, de uno de los dos. Los dos son postmodernos. Creo que es de Gianni Bátimo, La sociedad transparente. Ahora escucha, ¿qué es lo que dice este postmoderno? Que vivimos en una sociedad contemporánea donde la tecnología, las redes sociales, el internet, los medios de comunicación masivos, ¿ok?, sirve para que el ser humano esté informado, para que tenga conocimiento. Es decir, podemos acceder a la información rápidamente a través del internet, de la televisión, de las redes sociales, etc. Entonces, lo que se supone que debería ocurrir es que la sociedad, ojo, tome conciencia, esté más educado, más informado de lo que pasa alrededor del mundo. Es decir, esto
nos conduciría, el acceso a la información conduciría a la sociedad hacia una sociedad letrada, ilustrada, es decir, que la gente tenga conocimiento, porque tenemos el acceso a la información. Pero el problema es que está ocurriendo lo contrario. En lugar que la sociedad sea transparente, en el sentido de que seamos conscientes, tengamos educación, conocimiento, estamos bien informados, está ocurriendo lo contrario. Hay tanta información, tanto conocimiento, que, ojo, el ser humano está confundido, se confunde, crea más bien una confusión, tanta información disponible hoy en el mundo. ¿Por qué? Porque el ser humano puede, ojo, manipular esa información, puede tergiversar las cosas. Y sobre un tema pueden haber muchas interpretaciones y versiones. Mucha gente puede decir un montón de cosas. Entonces, lo que debería conducir a una sociedad transparente, consciente o más consciente, y gente con conocimiento, con educación, es decir, a una sociedad ilustrada, una sociedad letrada a través del acceso a la información, lo que está conduciendo es a lo contrario, una sociedad confundida. No es una sociedad transparente, es una sociedad confundida, ¿ya? Desorientada ante tanta información disponible, redes sociales, televisión, etc. Entonces aquí lo que te está diciendo es, hay tantos lenguajes, pero eso no garantiza de que el conocimiento uno se enriquezca y logre conocer la verdad finalmente. No, la cantidad de lenguajes que hay, los diferentes lenguajes, más bien generan lo contrario, una confusión, ¿ya? Y no nos permiten llegar a la verdad o a la cosa en sí. Entonces, la diversidad lingüística en la alternativa A no es sinónimo de riqueza y de amplitud conceptual. Para Nietzsche sería lo contrario, sería más bien un obstáculo, una barrera para el conocimiento humano, para poder acceder a la verdad. ¿Ok? La clave en la número 2 es la D de dado, ¿ya? La D de dado. D de dado. La mediación lingüística impide o es una especie de obstáculo en el conocimiento de las cosas mismas. De las cosas mismas. ¿Ok? Así es. Vamos con la número 3. De acuerdo con la crítica nietzscheana a la concepción tradicional de conocimiento, se puede inferir. ¿Qué se puede inferir? La clave sería la voluntad del origen y la razón de ser de la verdad. Casa. 4. Cuando Nietzsche se refiere al carácter arbitrario de la verdad, de los hechos, pretende advertir ¿qué? ¿Qué nos pretende advertir? Correcto, muy bien. Avioncito. La verdad es una invención, es una convención arbitraria. Uno de los filósofos del siglo XX que reflexionó sobre las relaciones entre el pensamiento, la lógica y el lenguaje y el mundo fue Wittgenstein, en su obra de Juventud, Tractatus. Consideró que el lenguaje era, ¿qué cosa era el lenguaje? ¿Qué es lo que consideró que era el lenguaje? ¿Qué dicen los demás? C, dice C, consideró C.
sé, el esquema mental que nos permite percibir. El esquema mental, el lenguaje era un esquema mental. El lenguaje es un esquema mental que nos permite percibir. Percibir es una forma de conocimiento. Una forma de conocimiento que los empiristas han defendido. Los empiristas creen que el origen del conocimiento se encuentra en la percepción, en la experiencia, en los sentidos, en las impresiones, etc. Pero, ¿qué tiene que ver eso con el Tractatus? ¿Acaso el Tractatus es un libro sobre teoría del conocimiento? Una dijo la, ahora otra dice la dijo. La clave sería recuerda que en el Tractatus Wittgenstein había definido el lenguaje como una pintura, ¿ya? Una pintura, una especie de retrato o fotografía del mundo, un retrato lógico del mundo. El lenguaje es una figura. La teoría del Tractatus se denomina pictórica figurativa del lenguaje. Esa es su teoría en el Tractatus. O sea, tiene que ver con la idea de pintura, de representación del mundo. Por lo tanto, la clave sería la E. La E de enano. Pregunta, duda, hasta ahí en las alternativas. Duda, pregunta, a ver, vamos. ¿Qué dices? Duda, pregunta, consulta. Y profesor, ¿cómo se puede explicar la alternativa? La correlato empírico de los objetos reales. Correlato empírico de los objetos reales. La alternativa se puede entender como que en el mundo hay objetos, hay cosas, ¿ok? La tiza, cosa, objeto. Y un correlato empírico describe la relación entre el objeto y un sujeto. Y el sujeto soy yo. Yo como sujeto conozco a este objeto que es la tiza. Entablo una relación con el objeto. En esa relación hay una suerte de, vamos a decirlo, correlato o correspondencia. Entonces, lo que yo conozco del objeto, lo conozco a través de los órganos sensoriales. Yo capto el color, ¿no? Entre otras cualidades, pero lo capto empíricamente a través de los sentidos, de la experiencia, de la observación. Entonces hay una relación empírica con los objetos reales. Ojo, eso significa que estamos en el plano del conocimiento. ¿Ok? Esta es la alternativa, describe un proceso del conocimiento. El lenguaje no. Aquí nos pregunta por el lenguaje. ¿Qué el lenguaje era en el Tractatus? No nos están preguntando por la teoría del conocimiento de Ludwig Wittgenstein. No es una pregunta sobre la teoría del conocimiento, si conocemos con la experiencia, con los sentidos o con la razón. No, eso no tiene nada que ver. Estamos hablando del lenguaje.
¿Ok? Entonces, el lenguaje, pues, era una pintura o retrato del mundo lógico, ¿no? O un retrato lógico del mundo. ¿Ok? Entonces, a eso hace referencia. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Se entiende? ¿No se entiende? Avisen. Participen. Chicos, anímense, porque si ustedes no se animan y no me preguntan, voy a ser honesto con ustedes, me voy a quedar dormido, tengo sueño. Después de comer me da un sueño terrible. Y si ustedes no hacen ninguna pregunta, yo voy a estar de una manera muy mecánica, voy a leer un poco, voy a cabecear, luego me quedo dormido. No quiero quedarme dormido, ¿ya? Pero necesito que interactuemos, que me pregunten si tienen dudas, porque si no, yo avanzo y lo termino, y el problema es que me voy a quedar dormido, y por allá hay un sofá, y me da ganas de echarme en ese sofá. Vamos con la número 6. Wow. A ver, despierta. Ahorita yo me voy a mojar un poco la cara porque me está dando un sueño terrible. Dime, te escucho. Profesor, en el primer mensaje, la referencia que solo hay o sea, como yo entendí que era un tipo de lenguaje, solo hay un tipo de lenguaje para conocer las cosas. Y ese tipo de lenguaje, ¿a qué se refería? Al lenguaje de la ciencia. Ese lenguaje es el lenguaje de la ciencia. O sea, la ciencia está compuesta de proposiciones. El lenguaje de la ciencia está compuesta de proposiciones. Y las proposiciones de la ciencia, son verdaderas. Son verdaderas. ¿Y cómo sabemos que son verdaderas? Yo digo, los metales se dilatan por acción del calor. Esa es una proposición. Los metales se dilatan por acción del calor. Esa proposición es verdadera. ¿Y cómo sé que es verdadera? Porque en el ámbito de la ciencia, las proposiciones, ¿qué se hacen con ellas? Se contrastan, se verifican. ¿Entiendes? Se verifica. Entonces, en el Tractatus, Wittgenstein, ¿de qué nos habla? De los límites del lenguaje, de lo que puedo decir, de lo que puedo hablar y de lo que no puedo hablar. Y de lo que no puedo hablar, debo callar. Es mejor callarse. De lo que puedo hablar y lo que puedo decir, ¿qué cosa es de lo que puedo hablar? De los hechos. Las proposiciones describen hechos y yo puedo hablar, puedo usar el lenguaje para describir hechos. Solo los hechos, en el sentido de que estos son atómicos y moleculares. Y los hechos, ¿un hecho qué es? Es la relación entre objetos o entre cosas. Eso es un hecho. Es una relación entre cosas u objetos. Entonces, el lenguaje, yo puedo hablar de hechos. Y está bien que lo haga. Ese es el límite. Ahora, yo no puedo ir más allá de ese límite que establece el lenguaje. Mi lenguaje. Recuerda, los límites de mi mundo son los límites de mi lenguaje. ¿Ok? Profesor, ¿y si yo quiero hablar de Dios? No. Profe, ¿por qué? Porque Dios no es un hecho en el mundo. Entonces, Dios, tus creencias religiosas, los valores, la moral, la estética, los valores estéticos, la moral, el bien, todo eso es trascendental, está más allá de los hechos, es metafísico.
¿Entiendes? Y sobre ello hay que guardar silencio. Por eso en el Tractatus dice, de lo que no se puede hablar es mejor callar. ¿Entiendes? Entonces, si yo hiciera esto para que más o menos entiendas, mira, esto que ves acá, ¿ya? Esto es el mundo. Ojo, esto nada más, ¿ah? Este pequeñito, este rectángulo pequeñito es el mundo. Y del mundo, el mundo está compuesto ¿de qué? De hechos. ¿Y los hechos cómo son? Atómicos y moleculares. ¿Y de qué puedo hablar? Del mundo, de los hechos del mundo. Profesor, pero no entiendo. ¿Y lo que está afuera, eso que está, que es más grande y que es más grande que el mundo, qué cosa es? Ya, eso es lo trascendental. Pues. Todo esto es lo trascendental. Lo trascendental. Nada más, esto pequeñito es el mundo. Y de esto podemos hablar, pero no, de esto no podemos hablar, de lo trascendental. Y ahí está la religión, tus creencias, Dios, está la metafísica, está la moral y está la estética, la belleza. Entonces, lo bello, todas estas cuestiones que tienen que ver con juicios de valor o juicios de valoración, están fuera del mundo. ¿Entiendes? Entonces, el lenguaje en el Tractatus es, el lenguaje privilegiado es el lenguaje de la ciencia. ¿Y el lenguaje de la ciencia de qué habla? Del mundo, nada más. Del mundo, no de lo metafísico, no de lo trascendental. ¿Entiendes? Entonces, este es el límite del mundo, por tanto es el límite de mi lenguaje. Nada más de eso puedo hablar. De lo trascendental, de lo metafísico, yo no puedo hablar. Callar. ¿Entiendes? Entonces, por eso en el Tractatus se privilegia el lenguaje de la ciencia. Este de acá. ¿Entiendes? Ese lenguaje. Preguntan si Eso sí es mi preferencia. los trascendental son pseudoproblemas. Bien. Lo trascendental tiene que ver con lo místico, con lo metafísico, tiene que ver con los juicios de valor, ¿ya? Tiene que ver con los juicios morales, etc. Lo trascendental no es objeto de la filosofía, o mejor dicho, no es objeto de la ciencia. O sea, como en el lenguaje científico no se puede describir lo trascendental, no se puede hablar de lo trascendental. Ahora, en filosofía, algunos filósofos consideran que el objeto de estudio de la filosofía es lo trascendental. Pero para Wittgenstein, el objeto de estudio de la filosofía no es lo trascendental. ¿Ok? Entonces, para Wittgenstein, lo trascendental, ciertamente, o lo metafísico, nos conduce o puede conducirnos a pseudoproposiciones, es decir, creer que ahí encontramos los auténticos problemas de la filosofía y el objeto de la filosofía, el objeto de estudio de la filosofía. ¿Me entiendes? Entonces, hay filósofos que se han dedicado justamente a lo trascendental, a lo metafísico, Platón, entre otros, ¿ya? Y ellos se han quedado atrapados en problemas o llamados pseudoproblemas, ocasionados justamente por el lenguaje que han utilizado, es decir, por el mal uso del lenguaje. ¿Entiendes? Entonces, sí tiene relación con los pseudoproblemas, ¿ya? Sí guarda una relación. Entonces, la 5 ya está, la 5 es enano. 6, vamos a la número 6. La número 6, y creo que casi todas las preguntas que están aquí han sido preguntas de examen de admisión. La número 6 fue pregunta de examen de admisión, me acabo de acordar, recuerdo esta pregunta, ¿ya? De la número 6. Ok, recuerdo esa pregunta de la número 6, porque el libro que yo publiqué, mi libro de estética, también vino en el examen de San Marcos. Y mi libro de estética
también fue publicado en esa editorial. Ahí abajo dice Heraldos Editores, es la editorial en la que yo publiqué mi libro. Ok, entonces es de esa misma editorial. Recuerdo que hicieron una pregunta, y aquí está, sobre Salazar Bondy. Bueno, es un texto adaptado de Salazar Bondy en torno a Wittgenstein. Ok, entonces dice, respecto a la representación, se puede inferir del texto que, ¿qué se puede inferir? Cuando empleamos el lenguaje en la comunicación, dice, un hecho fundamental, formamos imágenes o figuras mediante las cuales la realidad es representada. Estas figuras son como modelos de los hechos o corresponden por arreglo de sus elementos a lo que ocurre en el mundo. Los elementos de las figuras están en el lugar de los objetos. Es decir, corresponden a papel que los objetos tienen en los hechos. Adaptado de Salazar Bondy. O sea, es lo que Salazar Bondy dijo sobre Wittgenstein. ¿Ya? Lo que dijo Salazar sobre Wittgenstein. Salazar estudió a Wittgenstein en San Marcos. Recuerden que Salazar fue filósofo sanmarquino y en su última etapa antes de morir en el 74, Salazar se vio influenciado por la filosofía analítica. Se podría decir que Salazar, en su etapa analítica, que fue la última, antes de morir en el 74, leyó y escribió sobre el Tractatus, ¿ok? Y este es un texto en el que se reproduce la reflexión de Salazar sobre el Tractatus. Entonces, de respecto de la representación, ¿se puede inferir? ¿Qué se puede inferir? Bueno, el texto lo que nos da a entender es que hay una correspondencia entre los hechos y el lenguaje. A esa correspondencia se le puede llamar una relación de identidad o una relación de estructuras o formas que coinciden en el mundo y en el lenguaje. ¿Ok? Entonces, eso tiene que ver con lo que en el Tractatus, ¿qué nombre se le da? Lo abordamos hace un rato. Tiene que ver con el isomorfismo. Ok, el isomorfismo. El mundo y el lenguaje. El mundo se compone de hechos y los hechos son atómicos y moleculares. El lenguaje está compuesta de proposiciones. ¿Ok? De proposiciones. Y las proposiciones son atómicas moleculares. ¿Ok? Atómicas y moleculares. Por lo tanto, ¿cuál es la clave en la 6? Habla la D. Pregunta número 7. Ahora vamos a la 7. ¿Cuál sería? Piensa. 7. ¿Cuál es la clave?
Bien, chicos, aquí de vuelta, luchando contra el sueño. A ver, 6 dados, 7, a ver en las 7 ¿qué sale? Dice, el pensamiento filosófico de Wittgenstein en las investigaciones filosóficas presenta algunos cambios importantes sobre su concepción del lenguaje y el significado. Atrás queda el carácter esencial del lenguaje. Como representación se enfatiza ahora, ¿en qué se enfatiza? En el segundo, Wittgenstein se enfatiza en los juegos, usos, en el carácter social del lenguaje, en las formas de vida, porque el significado de los nombres depende de los usos, depende del contexto social y cultural de los hablantes. Clave. Correcto, lenguajes, juegos de lenguaje de acuerdo con las formas de vida específicas. Muy bien. 7, avión. Profesor, preguntan si en el siglo XIX y XX los filósofos de la época, los temas de los cuales reflexionaban eran la verdad o había otro. Bueno, son varios temas. No es que no se puede precisar un tema en particular. Ya habían varios temas. El hombre es una preocupación también del siglo XIX y siglo XX. El conocimiento de la verdad también es otra preocupación. ¿Ya? Hay diferentes escuelas, el existencialismo, el voluntarismo, la filosofía analítica no coinciden en los mismos temas. Por ejemplo, los filósofos analíticos se interesan por el lenguaje, la relación entre lenguaje, mundo y pensamiento. Entonces, no se puede establecer, como en la antigüedad, temas centrales o específicos, por diferentes razones. Porque, por ejemplo, cuando hablamos de filosofía contemporánea, estamos suponiendo que la filosofía se desarrolló únicamente en Europa, en un continente, pero dentro de ese continente hay diferentes países y los filósofos pueden ser franceses, alemanes, pueden ser de otras nacionalidades y no van a pensar del mismo modo, sus preocupaciones no son las mismas, puesto que sus contextos específicos, sus realidades no son las mismas. Entonces sus intereses no son comunes. No se puede hacer lo mismo que en el periodo de los griegos o medieval o en el periodo moderno. En la filosofía contemporánea más bien hay una eclosión de diversas escuelas filosóficas. La hermenéutica, la filosofía analítica, incluso la fenomenología. O sea, son varias corrientes, no es que todas coincidan en los mismos temas. La verdad es uno de los temas, dependiendo de la pregunta, si hay alternativas habría que determinar. Ok. En la 7 la clave es la correcto. En la 8, a ver, ¿qué tenemos en la 8? En la 8 dice, lea con atención, el método correcto en filosofía sería propiamente este: no decir nada más que lo que se puede decir. De lo que no se puede decir es mejor callar, de lo que no se puede hablar es mejor callar. O sea, proposiciones de la ciencia natural. Ahí dice, ciencia natural. Lo que pasa es que para Wittgenstein las proposiciones de la ciencia natural o las ciencias naturales son verdaderas. Algo que nada tiene que ver con la filosofía. Y entonces, cuantas veces alguien quisiera decir algo metafísico, probarle que en sus proposiciones no había dado significado a ciertos signos. Este método le resultaría insatisfactorio, no tendría el sentimiento de que le enseñábamos filosofía, pero sería el único estrictamente correcto. Mis proposiciones esclarecen, clarifican, función de la filosofía, porque quien me entiende las reconoce al final como absurdas, cuando a través de ellas, sobre ellas, ha salido, fuera de ellas, tiene, por así decirlo, que arrojar la escalera después de haber subido por ella. Tiene que superar estas proposiciones. Entonces ve correctamente el mundo. 8. De acuerdo con la lectura se infiere que una de las consecuencias
de la aplicación del método correcto en filosofía sería, ¿cuál es esa consecuencia de aplicar correctamente un método? ¿Cuál sería? Alternativa a la aceptación de la supremacía de la filosofía sobre el discurso científico. No, el texto no afirma eso. Afirma lo contrario mismo. La total identificación entre el querer filosófico y la actividad económica, la actividad científica. ¿Hay una total identificación? Con duda dicen que El uso del método científico para el desarrollo de una nueva filosofía. ahora les es más seguro que La eliminación de un discurso compuesto por proposiciones metafísicas. Podría ser. ¿Alguna otra alternativa? Ocho, clave. No. Ocho, enano. La eliminación de un discurso compuesto de proposiciones metafísicas. ¿Está bien? 8, enano. ¿Se entiende la 8? 9. ¿Cuál será la 9? Vale. con duda de nuevo. D. El objetivo del método filosófico es ¿qué es lo que se busca en filosofía? Clarificar, esclarecer, disolver. Correcto, la D de dado. Profesor, ¿qué significa la alternativa? La alternativa no existe. ¿Cuál? La Ah, bien. enano, ensimismamiento. ¿Esa palabra? Sí. Sí. Ensimismamiento es sinónimo de introversión, es decir, es sumergirte en tu propia mente, en tu propia conciencia, ¿no? En tu especulación, en tu mundo interior. El ensimismado está absorto, está entretenido en sus pensamientos. Ese es el ensimismamiento. ¿Entiendes? Cuando tú estás cavilando, pensando, especulando, y estás muy concentrado, ¿entiendes? De tal manera que no te das cuenta de lo que está ocurriendo a tu alrededor. Muchas cosas pueden estar pasando y tú estás filosofando. Esta palabra aquí es un distractor, porque para Wittgenstein la filosofía no tiene como método, ni función, ni propósito el ensimismamiento. Ensimismarse no sería parte de la actividad filosófica. ¿Entiendes? Ok.
Ensimismamiento es una meditación profunda, sumergirte en tu propia conciencia. ¿Entiendes? Hay gente que habla consigo mismo. No sé si has escuchado hablar de gente que está pensando y comienza a hablar, pero parece que estuviera hablando con alguien más. No, están hablando consigo mismo. Están meditando. Pero esa no es una función de la filosofía según los analíticos. La 9 es la D de dado. 9D de dado. Diez. Martin Heidegger utiliza el término Dasein para referirse a qué. ¿A qué se refiere? Vamos. La C dice. 1 más. Ahora 2. Ahora 3. Voltea la C de María. C dice. Y ronda. Entonces aquí la 8 es la E y la 9 la D. Ya, la 10. ¿Cuál sería? La C. ¿Ya? La C. El hombre es un ser ahí. Ser ahí significa Dasein, o Dasein en alemán se traduce o significa ser ahí o estar ahí, para referirse a casa. 11. La filosofía debe ser una reflexión, ya, pero ¿una reflexión de qué tipo? ¿Cómo? La E. Antropológica. Antropológica. Podría ser, ¿qué dicen los demás? Paula, Carla y Araceli comentan que la E. Los demás. Si bien en Heidegger está presente una teoría antropológica, el hombre como Dasein, el hombre como proyecto, el hombre como ser para la muerte, claramente tematiza la naturaleza humana, pero la clave sería la avión. Metafísica. O a un costado ponen ontología. Ontología. O metafísica. ¿Por qué, profesor? Porque si bien Heidegger se preocupa por la naturaleza humana, nos habla del hombre como Dasein o como proyecto,
Eso es cierto. Sin embargo, Heidegger, la preocupación principal es una preocupación ontológica. Tiene que ver con el ser o la teoría del ser. Entonces la clave en la 11 es la A. Doce. El existencialismo considera que el hombre es un ser finito, arrojado al mundo, que se ve continuamente afectado por situaciones problemáticas o absurdas. El existencialismo se interesa justamente por el hombre en su indignidad. Se interesa por el hombre en su singularidad. El hombre del existencialismo no es el objeto que sirve de un ejemplo. Paula menciona que la 12 es la C. El existencialismo enfoca al ser humano a sería la D de dado. D de dado. Al margen de lo racional. El existencialismo también es una filosofía de corte irracionalista. ¿Ok? Irracionalista. ¿Hay alguna duda sobre el problema número 12, la pregunta número 12? ¿Cuál? El existencialismo enfoca al ser humano como un modelo teórico. Ya. No puede ser porque para el existencialista el hombre no es un concepto, el hombre no es una abstracción, no es una teoría, no es una perspectiva o un enfoque. El hombre es un ser real. Es un ser real que se angustia, que sufre. Es un ser que está en el mundo, que está arrojado al mundo. No es un modelo en el sentido de una construcción teórica, conceptual de la mente humana. No, el ser humano es real. ¿Ok? Dado. 13. Que se muestre un interés por la filosofía no atestigua de ninguna manera que se tenga una preparación para el pensar. Aún el mismo hecho de que nos hayamos entregado profundamente durante años al estudio de los tratados escritos sobre los
grandes pensadores, no es gratuito de que pensemos o que lees más que de una que ni siquiera estamos preparados para aprender a pesar. Incluso la ocupación con la filosofía puede embaucarnos con obstinada apariencia de que nosotros pensamos porque filosofamos. Me comentan si la 12, ¿por qué no podría ser la que explica sobre la alternativa C? ¿Por qué no? En la 12. Una entidad genérica. Una entidad genérica se puede referir a la idea de género supremo en Aristóteles. Una entidad genérica, es decir, un universal. O sea, si decimos identidad genérica, una identidad genérica sería universal. Pero ese universal podría ser una idea platónica o podría ser un concepto. O sea, la idea platónica, el universal, o la idea genérica, o la identidad genérica, por ejemplo, el hombre. Entonces, el hombre es una idea, es un concepto, es un universal, es decir, es una identidad genérica. El género hombre, o el género en el sentido que es general, ¿no? Es universal. Pero el ser humano no es un género, el ser humano no es una entidad, no es un concepto, no es un universal, no es una abstracción, el ser humano es real, no es una entidad genérica, sino real. Y es real, ojo, en el sentido que es particular, no puede ser algo universal, ¿entiendes? Entonces, no estamos hablando de el hombre, en el sentido universal, el hombre. ¿Dónde está ese hombre? Hablamos de ese particular, ese hombre, esa mujer. ¿Ok? Una entidad genérica en ese sentido. ¿Ok? Es como si yo dijera fruta o frutas. Y dentro de las frutas se contiene manzana, plátano, papaya, etc. Eso podría ser un género, un conjunto de cosas o elementos que tienen características en común. Pero en el ser humano no es así. El hombre no es un género, no es un universal, no es un concepto a priori o una idea a priori. No, no es eso. Es un ser individual, se podría decir. Un ser real, concreto, particular, que sufre, que se angustia, que llora. $12 la he dado. 13. Que se muestre un interés por la filosofía no testigua de ninguna manera que se tenga una preposición, una preparación para el pensar. Incluso la ocupación con la filosofía puede embaucarnos con la obstinada apariencia de que nosotros pensamos porque filosofamos. Heidegger. La 13 dice que la
En la 13 la clave sería avión. El pensar no se identifica con el filosofar. Avión, el pensar no se identifica con el filosofar. Catorce. ¿Se entiende la 13? ¿Dudas, preguntas, consultas? Todo claro. 14. En la filosofía de Heidegger, el ser del hombre es un poder ser, arrojado al mundo, un ente en el cual la existencia constituye su esencia. Por otro lado, el hombre puede existir de dos modos, auténtica e inauténticamente. El ser del hombre es un poder ser, arrojado al mundo. El hombre puede existir de dos modos, auténtica o inauténticamente. La clave entonces sería la C. Correcto, 14 casi. Asumiendo la posibilidad de la muerte, pues tendría que aceptar la muerte. Asumir que eso es inevitable, va a pasar. En las diccionarios de filosofía 1 es la misma pregunta, pero hay una alternativa que cambia, que dice asumiendo la muerte como proyecto. Yo pensaba en un principio que era esa, porque en la alternativa se dice como posibilidad. En cambio, dice asumiendo la muerte como proyecto. ¿En qué número estás hablando? ¿De la 14? Sí, es lo mismo que la diccionaria, como filosofía 1, es la misma pregunta, pero la alternativa ahí cambia. Y en la diccionaria dice asumiendo la muerte como proyecto. La existencia auténtica se asume, dice, es posible si se asume, asumiendo la posibilidad de la muerte. No hay otra alternativa. ¿Y en qué sentido sería correcto? De que hay que aceptar que vamos a morir. Y aceptar que vamos a morir, pensar que vamos a morir, es lo que provoca la angustia existencial. ¿Entiendes? Entonces, la existencia auténtica consiste en aceptar o reconocer la posibilidad de la muerte, de que vamos a morir. Sí estaría correcto. Sí está bien.
Bueno, puede ser que ahí se haya cambiado esa palabra, pero aquí en la 14 es la C, no hay otra clave. De repente la modificaron, podría ser. Asumiendo la muerte como que como proyecto. Así dice la domiciliaria. Es el mismo deco, solamente que las alternativas y el último cambio en la domiciliaria. Qué extraño. Dice asumiendo la muerte como proyecto. Yo pensaba en principio que era eso. O sea, ¿esa es la clave? Cada clave como asumiendo la capacidad de igual. Pero no puede ser asumiendo la muerte como proyecto. ¿Qué número de la domiciliaria es? ¿La 2? A ver. Ajá, a ver, veamos. Dos. Es la misma pregunta y están las mismas alternativas. ¿O en qué ha variado? En la alternativa E. A ver. Ya. Viviendo con apatía. Asumiendo la muerte como proyecto. Bueno, aquí se ha modificado porque puede ser que la alternativa E sea un poco sospechoso, pero no significa que sea la clave, ¿no? Puede ser que se confunda o puede dar a entender otra cosa, por eso se modificó, asumiendo la muerte como proyecto. Pero la muerte no es un proyecto, la muerte más bien cancela el proyecto, no podría ser esa la alternativa. La cambiaron por alguna razón, probablemente se pensó que podía confundir, pero no podría serla. La muerte no es un proyecto, la muerte más bien cancela el proyecto. Con la muerte se acaba esa posibilidad, porque la muerte es eso, la muerte es la posibilidad de la imposibilidad de todo proyecto. ¿Entiendes? Por eso hicieron el cambio, pero no, la clave no es la E. La clave es la C. En la 15 dice, de acuerdo con las ideas planteadas por Sartre, en el existencialismo es un humanismo, cada ser humano aparece abandonado en el mundo, sin ninguna esencia predeterminada. Cada ser humano aparece abandonado en el mundo sin una esencia predeterminada. El hombre es libre, por ello se concluye que no hay algo así como... ¿Qué no hay? ¿Qué no habría? ¿Cuál es la clave? No hay algo genético que nos determine, ¿no? No hay una esencia que nos determine. Recuerden que para un existencialista, la existencia precede a la esencia. La existencia es anterior a la esencia. Entonces, por ello, el hombre es libre, por ello se concluye que no hay algo así como, ¿qué cosa no hay? ¿No hay qué? Isabel menciona que la 15 es la E. La E. Carla también dice que la E. El hombre es libre, por ello se concluye que no hay algo así como... No. Clave es la D de dado. ¿Por qué marcaron la E? ¿Cómo lo interpretaron?
La E dice naturaleza de Dios. ¿No hay algo así como la naturaleza de Dios? Si se pudo haber puesto no hay algo así como Dios, porque estos fueron ateos. Ahora, cuando se dice no hay algo así como la naturaleza de Dios, puede referirse a la esencia de Dios. Hay algo como esencial en Dios. Pero eso no guarda relación con la libertad, porque estamos hablando de la libertad del hombre, la libertad humana, no la libertad de Dios. No estamos discutiendo en torno a Dios, sino en torno al ser humano. Por eso la 15 es la D, la naturaleza humana. O sea, naturaleza humana quiere decir que hay algo fijo, hay una esencia que nos determina, nos define, pero no hay eso en el ser humano, porque para los existencialistas la existencia es anterior a la esencia. Nosotros existimos, no hay una esencia fija, inmutable, o sea, no hay algo que nos determine genéticamente y nos obligue a hacer algo en nuestras vidas. Sería la naturaleza humana como si fuera una esencia o algo fijo e inmutable. No hay algo como eso. La naturaleza humana. ¿Está bien? ¿Consultas, dudas sobre esa pregunta 15? ¿Cuál sería? Pregunta número 16. Una persona piensa que la muerte de todas las posibilidades, dice, es la posibilidad más real y fundamental, además de que su existencia se define como un ser para la muerte. De ese modo coincide con la idea heideggeriana denominada, ¿cuál es esa idea heideggeriana? Denominada como la B, voluntad de poder, no. Existencia auténtica. La A, 16 avión. Existencia auténtica. Pensar en la muerte provoca la angustia existencial, les había comentado, ¿cierto? Y esto convierte la vida en una existencia auténtica, una vida auténtica, un ser para la muerte. 16 avión. 17, clave, Martin Heidegger. La tradición filosófica occidental, ¿qué es lo que ha olvidado? El ser. Denuncia el olvido del ser y el privilegio del ente. Le ponemos más atención al ente y nos hemos olvidado del ser, dice Heidegger. Correcto, 17 avión. 18, señala la tesis principal del esencialismo. ¿Cuál es? 1. La existencia precede a la esencia. 2. El hombre es un ser libre e indeterminado. 3. El origen de la filosofía son las situaciones límites como las enfermedades y la muerte. 18, clave. Fácil, ¿eh? 18, burrito. 19, verdadero o falso. El ser del hombre es solo un poder ser. Verdadero. El hombre es un proyecto de ser. Sí, es un proyecto. La muerte es una posibilidad más. La muerte es una posibilidad más. El hombre es un ser predeterminado. Falso, falso. Clave sería la B de burrito. 19 burrito. 19 burrito. Muy bien, jóvenes. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego, cuídense. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor.